Buenos días, queridos alumnos. Como habíamos quedado, les dije que íbamos a subir una clase, un anticipo de la clase del día martes. La del día martes, por forma extraordinaria para la gente de la mañana, va a comenzar a las 11 de la mañana en vivo hasta las 2:30 por un inconveniente personal que he tenido que me va a llevar parte del horario primero, pero la quiero dar en vivo. Por eso hoy vamos a hacer como una antesala de lo que habíamos comenzado a tratar, o que vamos a comenzar a tratar, perdón, el día martes, que es la unidad primera. En esa unidad primera, como yo les expliqué al comentar el programa, existe como una presentación de trascendencia de la asignatura. Lo primero que se nos plantea es saber qué es el derecho romano. ¿Por qué estudiamos derecho romano? Bueno, en primer término debemos decir que el derecho romano es el conjunto de usos, costumbres y leyes que rigieron al pueblo romano desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. ¿Por qué ponemos estas dos fechas topes? La primera de la fundación y la última con relación a la muerte del emperador Justiniano. Debemos decir que la fundación, porque es cuando aparece Roma ordenada, o podríamos señalar en alguna medida organizada desde un contexto político, con una primitiva forma de gobierno, que es lo que la va a ir motorizando durante el periodo de la monarquía, para luego decaer esa monarquía y pasar a otra forma de gobierno que va a ser la república. Bien, y como punto de finalización podríamos decir que es la muerte del emperador Justiniano, porque fue un emperador que dejó un legado trascendente para el derecho romano, que no es otro que el cuerpo de derecho civil romano, dicho en latín Corpus Iuris Civilis Romanorum, es decir, traducido, cuerpo de derecho romano. Durante su gobierno se lleva a cabo esta obra compiladora que realmente es señera, trascendente para el desarrollo de la ciencia jurídica posterior, y a tal punto que si uno menciona derecho romano pareciera ser sinónimo de Corpus Iuris Civilis Romanorum. Por eso se utilizan esas dos fechas topes o límites entre lo que sería la fundación de Roma, porque previo a la fundación va a haber un conjunto de personas desorganizadas que no están contenidas en una fórmula o en una forma gubernamental, políticamente y socialmente ordenada, y la finalización por esto, a pesar que el Imperio Romano de Oriente continuó mucho tiempo más hasta que cae casi en la Edad Media en manos de los turcos. Esto podríamos decir es uno de los conceptos que se puede dar acerca del derecho romano. Pero si uno pregunta también qué es el derecho romano, no está nada mal decir que es el cuerpo de derecho civil romano, es decir, el Corpus Iuris Civilis Romanorum, es decir, darlo como una síntesis, como una palabra clave que identifica a lo que es el derecho romano. En cuanto a la importancia del estudio, muchos se habrán preguntado, ¿para qué estudiar derecho romano? Si eso será para los que viven en Italia. En realidad no es así. Lo que nosotros vamos a ver es un poco el surgimiento del derecho como una metodología y una forma que va tomando, digamos, un contexto como ciencia, que luego se va a convertir en esta ciencia jurídica y que va a aparecer en una civilización que se va a dedicar por siglos al estudio del derecho, ¿bien? Cuyo mayor legado precisamente va a ser esto, el derecho romano, ¿bien?
el derecho que va a ser base y sustento de la multiplicidad de derechos que se van a realizar o se van a construir en lo que llamaríamos el ala occidental de países que se han fundado en este concepto de la codificación. En contracara, tal vez, a los llamados países del common law, aquellos países que en realidad se han forjado bajo una interpretación normativa que se denomina la jurisprudencia. Bien, sin embargo, aún en esos países se habla que el derecho romano tuvo una trascendencia en cuanto a su contexto y su formación. ¿Por qué? Porque en realidad el pretor, que es un magistrado que va a actuar durante el periodo de la República en Roma, encargado precisamente de un poco del análisis de la cuestión del proceso judicial, vamos a ver que va a tener un actuar semejante o similar, que va a ser el puntapié inicial de lo que luego van a llamar estos países del common law, y van a gestar ese sistema. Por ello, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, Nueva Zelanda, que son países que han adoptado ese criterio del common law, en el proceso de formación de un jurista se estudia derecho romano. Si ustedes toman las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard, Oxford, la Sorbona, en todas van a ver la presencia del derecho romano. ¿Por qué? Porque es el ABC, es entender el surgimiento de la ciencia jurídica, su evolución y su proyección en la actualidad, porque sin él tal vez no es que no lo vaya a entender al sistema jurídico vigente, pero me va a costar mucho más interpretar por qué se adoptan o se regulan determinadas instituciones y se adoptan algunas soluciones que en alguna medida ya vienen desde mucho tiempo atrás, siglos, podríamos decir, atrás. En cuanto también a la importancia, debemos destacar que el derecho romano es la cantera inagotable de expresiones jurídicas, porque allí se van a forjar las primeras palabras técnicas y que justamente nosotros hemos receptado en nuestro idioma castellano. Allí aparece la expresión lex, bien, que luego se traduce al castellano como ley. Aparece la expresión jus, que se va a traducir en algún contexto como el derecho objetivo. Ya vamos a hablar sobre el significado de la expresión jus. La palabra jurisprudencia, va a aparecer la palabra possessio, va a aparecer la palabra contractus, va a aparecer el término obligatio, ¿bien? Toda terminología técnica jurídica que justamente nos va a brindar este idioma que a su vez se desarrolla dentro del contexto de forjar lo que luego vamos a llamar la ciencia jurídica. Otra importancia o trascendencia es que justamente nuestro sistema jurídico está sustentado y basado en el derecho romano, porque el derecho romano va a llegar al derecho civil francés, de allí va también a insertarse en el derecho español, del derecho español al producirse la conquista del Río de la Plata, o la conquista, podríamos decir, de América, llega cabalgando a través del derecho español y de otro derecho, que es el derecho canónico. Y de allí se va a insertar dentro de lo que luego vamos a denominar el derecho patrio para forjar finalmente el derecho civil. Y no solo va a suceder en nuestro país, sino casi podríamos decir, el 95-98% de todos los países latinoamericanos, salvo Estados Unidos y Canadá, van a utilizar otro sistema jurídico al cual, responde en alguna medida al sistema del common law. En cuanto
Esto es algunos aspectos sobre la trascendencia y la importancia. Y esto se pone de manifiesto en la cantidad de universidades, tanto de nuestro país como del exterior, en las que se dicta la asignatura. Es una asignatura obviamente que debe estar en los primeros años, es de carácter propedéutica, formativa, para poder luego sobre ese basamento yo acumular mis conocimientos jurídicos e ir interpretando las distintas ramas que hoy en día presenta la extensa y amplia ciencia jurídica. En cuanto a los métodos de estudio, nos referimos a los métodos de estudio del derecho romano. Vamos a ver que se han utilizado un método de carácter histórico, bien, y otro método que se llama sincrónico, cronológico y sincrónico, que serían las dos contrapartes. El cronológico se va a basar precisamente en ese proceso de desarrollo histórico del derecho que va a marcar como franjas en las cuales se va a analizar todas las instituciones jurídicas. Bien, y mientras que el sincrónico en realidad es aquel en el cual se va a tomar una institución y se la analiza a lo largo del contexto de la evolución histórica. Estos van a ser los dos métodos que se van a utilizar y nuestro programa en realidad es una fusión de ambos métodos, puesto que tanto hacemos un análisis del contexto histórico donde se va a gestar y desarrollar la institución, como también de esa evolución que va a tener cada institución hacia el futuro para determinar, en definitiva, cómo se va a insertar en el moderno derecho vigente. Bien, esto es con respecto a los métodos históricos, los métodos de estudio. Vamos ahora al origen y significado de la palabra derecho. Respecto a la palabra derecho, vamos a encontrar que algunos hablan que la palabra proviene o tiene sus orígenes en la expresión ius, I-U-S, ius, es decir, lo que llamaban en latín el derecho objetivo, el derecho creado por el hombre. Pero esta expresión ius se utilizaba en el círculo, podríamos decir, de los intelectuales, de aquellas personas con un grado de desarrollo cultural, digamos, que tenían un vocabulario mucho más pulido que el común de la población. El común de la población utilizaba otra expresión, que es derectum, ¿bien? Que se refiere a la ciencia jurídica, al ius, al derecho, pero que era vulgarizado. Y esto va a suceder con numerosos términos. Por ejemplo, la expresión caballo, que en realidad nosotros hemos receptado en nuestro idioma castellano, proviene del latín vulgar, del latín, la expresión común que utilizaba la población. Mientras que la expresión equus, que también significa caballo, en realidad era utilizada por aquellos que tenían un vocabulario mucho más pulido y elevado. De allí proviene a nuestro idioma castellano la palabra equitación, equites, equino, bien, que todos se refieren digamos, al mundo de los caballos. Pero en realidad con esto les quiero demostrar que hay otros términos que han sufrido el mismo efecto. Y hay una tercera posición que habla que la palabra derecho proviene del latín y de la expresión latina directum, que se refiere más que nada a un derecho romano cristianizado, aquel que va a surgir en la época precisamente donde incide el cristianismo sobre el contexto del derecho romano. En realidad, si uno tomara esta concepción, ¿qué pasó con antelación? Que ya se utilizaba la expresión derecho,
digamos, se utilizaba la expresión derectum y se utilizaba la expresión ius, por lo cual esta teoría de que proviene de directum es poco sustentable. Nosotros consideramos que la palabra derecho proviene de la expresión directum, que es la fusión de dos términos. De, que es una preposición que indica fuerza, y rectum, que es dos puntos que están unidos con una línea no torcida. Si uno interpretara la terminología, debiéramos decir que la palabra directum significa lo extremadamente recto, lo sumamente recto. Ese era el significado de la expresión directum o ius para los romanos. Bien, vamos a entrar a hablar precisamente de los principios fundamentales del derecho, que se los debemos la consolidación y la expresión de los mismos a un destacado jurista de la época clásica, que es Ulpiano. Ya vamos a ver qué es la época clásica y quién fue este destacado jurista que es Ulpiano. Ulpiano hace una obra que se llama Reglas, y allí hace mención a los principios fundamentales del derecho. El primero dice vivir honestamente, el segundo no dañar a otro, y el tercero dar a cada uno lo suyo. De esto es lo que vamos a comenzar a tratar el día martes para ver si son realmente principios éticos, morales o son principios netamente jurídicos. Bueno, espero que esta presentación los inspire para esperarme el día martes en la clase habitual, que esta por única vez va a ser dada en vivo a las 11 de la mañana. Muchas gracias.